Bien, decíamos entonces que por el hecho de que hemos llegado a la conclusión que se rechazaba h sub 0, lo que significa que sí habían diferencias significativas entre las velocidades, es necesario identificar entre qué máquinas en este caso están presentes esas diferencias, ya que no son iguales las velocidades de las 6 máquinas o de las 5 máquinas con las cuales estamos trabajando. Entonces, ese análisis de determinar entre qué pares de máquinas están las velocidades es lo que conocemos como comparación múltiple a posteriori. Vuelvo a recalcar que si hubiéramos llegado a la conclusión de que todas las velocidades son iguales, no fuera necesario este análisis, ¿sí? Pero ahora, pero es importante determinar cuántas son las comparaciones que debemos realizar nosotros. Fíjense, por favor les pido que tengan su maquinita de calcular un ratito al lado para que les muestre este cálculo. Es posible que muchos de ustedes hayan usado este factor, se lo utiliza en la distribución binomial. Creo que lo vimos también ahí, ¿verdad? Que es la combinatoria, para saber cuántos pares podemos realizar. Nuestro n es 5, se pone 5 factorial dividido entre el x, que es la cantidad de elementos en cada grupo, que vamos a comparar de 2 en 2, ¿no? Entonces 5 menos 2, si hacemos este cálculo nos sale 10, son 10 comparaciones las que deberíamos realizar, ¿sí? Para no hacer el uso de esta fórmula, yo le había dicho, busquemos en la máquina de calcular esta tecla NSX. Bueno, en la máquina de calcular está como NCR. Lo vimos cuando hicimos con distribución binomial, la combinatoria. Si ustedes introducen el N, que es si digitan el 5 en la calculadora, habilitan esta tecla NCR, está en la máquina, búsquenla en el teclado, le va a aparecer una C, y luego digitan el 2, le va a salir 10. Si alguien puede corroborarlo, en las máquinas sencillitas está directamente en la pantalla. Las máquinas un poquito más complejas, habría que buscarlo en el menú. Si alguien puede corroborar que le sale 10 también, en el N5 habilitan la tecla NCR, le va a aparecer una C, luego digitan el 2 y le sale 10, indicando que hay 10 combinaciones posibles. Si alguien lo ha podido corroborar, por favor. Ingeniero, sale eso. Muy bien. Sale eso. Ok, entonces son 10 combinaciones, 10 comparaciones que podemos hacer, 10 comparaciones diferentes. ¿Cuáles son esas 10 comparaciones? Aquí están. A con B, A con C, A con D y A con E. Luego B con C, B con D, B con E. Luego C con D, C con E y D con E. Algunos de ustedes es posible que en la materia anterior hubieran aprendido también a usar las permutaciones. Entonces, no podemos aplicar permutaciones porque se repetirían comparaciones. Usamos combinatorias. ¿Por qué? Porque comparar la máquina A con la máquina E es lo mismo decir para la máquina E con la máquina A. Al final estamos comparando las dos. Por lo tanto, no se pueden repetir comparaciones. Por eso usamos combinatorias. Fíjense que ninguna de las 10 que hemos colocado se repite. No importa el orden, todas son diferentes. Por eso usamos, en ese caso se usa la combinatoria. Recordando sobre todo aquellos que hubieran visto combinatoria y permutación, ¿sí? Bien, por eso usamos esta fórmula. Estas son las 10 comparaciones. No vamos a hacer las 10, ¿no? Haremos un par de ellas, más en cada uno de los 4 métodos, simplemente para ver la aplicabilidad del método, ¿ya? Y vamos a empezar con el primer método, se llama a través de test-student. Comparemos máquina A con B. Vamos a comparar la máquina A y B. Entonces nos planteamos nuestras hipótesis en el primer método, indicando como hipótesis nula si el promedio de A con el promedio de B son iguales. Por favor, hay alguien con su micrófono por ahí. Doña Jessica Villanueva, por favor. Ok. Le decía, vamos a comparar máquina A con la máquina B. Planteamos nuestras hipótesis en el sentido de que si las dos máquinas A y B son iguales, por lo tanto, sus promedios, la diferencia entre ellos es 0, indicando que la velocidad de la máquina A y B son iguales, y la hipótesis alternativa que las velocidades de ambas máquinas son diferentes. Encontramos nuestro estadístico de pruebas, lo hacemos con esta formulita,
hemos ido reemplazando los promedios de A y el promedio de B. Estos datos los hemos sacado de la tabla anterior, ¿cierto? Recuerden que habíamos calculado al final los promedios de cada máquina. Máquina A, máquina B, sus promedios muestrales de los datos obtenidos. Y aquí la comparación de las velocidades de promedio ya global, poblacional, que es cero, ¿no? Porque estamos trabajando en función al cero. Este cuadrado medio del error es el mismo que se calculó en la tabla anterior, y eso se multiplica por el 1 sobre el NA más 1 sobre el NB. Esto está en función pues, a las dos máquinas que estamos trabajando. Estamos trabajando con A y B. Estamos comparando A y B, obviamente. Este estadístico de prueba nos da un valor de menos 13,17. Menos 13,17. Ese es nuestro estadístico de prueba. Ahora, nuestro estadístico crítico lo hacemos a través de TestStudent, tal como se llama el método, a través de la prueba TestStudent, y nos planteamos una prueba bilateral de TestStudent al 95% también, lo que significa que hay un 2,5% en los extremos, ¿no? Entramos a la tabla de TestStudent. Recuerden que la tabla de TestStudent necesitamos también entrar con grados de libertad. Entonces, los grados de libertad que vamos a utilizar es el N-K, donde N es la cantidad total de datos, donde K es la cantidad de tratamientos, que era 5, recuerden, por eso que los grados de libertad es 34. Entonces, nuestra tabla de TestStudent, recordemos que ambos valores van a ser iguales, el de la derecha es positivo y el de la izquierda es negativo. Entonces, en la tabla de TestStudent, al 97,5%, ¿no? Que es el límite de, de esta zona de rechazo con la zona de aceptación, y con grados de libertad de 34, obtenemos que nuestro estadístico crítico es 2,029 al lado derecho y por el negativo al lado izquierdo. Por lo tanto, este menos 13,17, que es nuestro valor de prueba, estaría en la zona de, hasta el lado izquierdo, ¿no? En la zona de rechazo. Se rechaza entonces la hipótesis nula y se acepta la alternativa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que al rechazar H sub 0 y al aceptar H sub 1, existen suficientes evidencias para afirmar que el promedio de las velocidades entre las máquinas A y B no son iguales, que son diferentes las velocidades entre máquinas A y B. Y hemos llegado a esa conclusión al 5% de significación. Eso usando el método de TestStudent. Bien, vamos a seguir con el método 1, pero ahora comparemos A con C. Fíjense que A con B han salido diferentes. Y usando cualquiera de los 4 métodos deberíamos llegar a la misma conclusión. Ahora, comparando A con C, de la misma manera, nos planteamos nuestras hipótesis, tanto la nula como la alternativa, el estadístico de prueba, pero ahora, ojo, ¿no? Trabajando con A y C, máquinas A y C, reemplazamos estos promedios muestrales que lo tenemos en la tabla. Esta diferencia de promedios poblacionales es 0. El cuadrado medio del error sigue siendo el mismo, pero aquí ya trabajamos con los tamaños muestrales de A y C, que sería 7 y 9. Eso lo podemos corroborar en la tabla anterior. Y obtenemos nuestro estadístico de prueba, que es 0,45. Bien, ya tenemos nuestro estadístico de prueba. Vamos a calcular nuestro estadístico crítico, que en realidad es el mismo que el anterior. Porque fíjense, está en función al n-k, es exactamente el mismo, ¿sí? Y para todas las comparaciones usando por este método, nuestro estadístico crítico, quiero decir, nuestro estadístico crítico va a ser el mismo. Entonces fíjense que el estadístico de prueba, que es el 0,45, comparando en nuestra gráfica, estaría en la zona de aceptación, ¿cierto? El 0,45. Nuestra zona de aceptación está entre aquí está entre el menos 2,029 hasta el 2,029 positivo. Entonces nuestro estadístico de prueba está en la zona de aceptación. Se acepta H sub 0. Y si se acepta H sub 0, significa que existen suficientes evidencias para afirmar que el promedio de las velocidades de las máquinas A y C son iguales. Entonces, entre A y B hemos determinado que hay diferencias. Entre A y C hemos determinado que son iguales. Y tendríamos que repetir este proceso 10 veces, como hemos dicho, porque hay 10 comparaciones posibles para determinar entre qué máquinas están presentes las diferencias. Bien, eso es el primer método a través de la prueba de TestStudent. ¿Alguna pregunta de este primer método? Si pudiera volver a explicar la parte del cálculo medio del error, por favor, Inés. ¿Cómo lo hemos calculado esto?
Sí, Bueno, eso tendríamos que volver a diapositivas anteriores. Aquí. A ver. Y nosotros hemos calculado en las primeras diapositivas la suma de cuadrados, tanto para las columnas, tanto para el error y tanto el total. Hemos generado los grados de libertad. Entonces, los cuadrados medios, tanto el cuadrado medio para la columna como el cuadrado medio para el error, se calcula con el cociente entre, en el caso del cuadrado medio para las columnas, entre la suma de cuadrados para las columnas y sus grados de libertad respectivamente, ¿no? Y el cuadrado medio para el error se calcula entre el cociente, entre la suma de cuadrado para el error y sus grados de libertad. Aquí está el cálculo, ¿sí? Entonces, 829 nuestro cuadrado medio. Esto lo hemos calculado a inicio de la materia de hoy día. Creo que no hay mayores problemas. Entonces, y el cuadrado medio total, si bien también sería el cociente entre estas dos celdas, no habría necesidad de calcularlo porque no lo usamos en cálculos posteriores, por eso se lo deja ahí vacío, ¿sí? Entonces, este cuadrado medio del error sale del cociente entre la suma de cuadrados del error dividido entre sus grados de libertad, n menos k, ¿no? Donde n es la cantidad total de datos, sabemos que son 39 datos, k que es la cantidad de columnas que tiene el ejercicio, que son 5, de ahí sale el 34, ¿no? El cociente entre estos dos, que acá, además aquí en las positivas les indica, nos genera este cuadrado medio para el error, ¿ya? Bien, volviendo a nuestro cálculo, hemos hecho a través de la prueba de T-Student la comparación entre máquinas A y B primero, que hemos llegado a la conclusión que son diferentes sus velocidades, y hemos hecho la comparación entre la máquina A y C, que hemos llegado a la conclusión de que son iguales las velocidades entre la máquina A y C. Y eso, perdón, a través del método de la prueba de T-Student. Ok, vámonos a otro método. El otro método es a través de un intervalo de confianza. A través del intervalo de confianza. Entonces están las 10 comparaciones posibles que pudiéramos realizar. Entonces, antes de elaborar los intervalos, si el 0, dice, si el valor 0, el número 0, está comprendido o está dentro del intervalo, se acepta h sub 0, es decir, se acepta la igualdad. De lo contrario, se rechaza la igualdad. Vuelvo a repetir, si el valor 0 está comprendido dentro del intervalo que vamos a elaborar, se acepta h sub 0, se acepta la igualdad. Comparemos A con B. Y vamos a hacer las mismas dos máquinas, vamos a comparar de manera que vayamos viendo y comparando también entre los 4 métodos entre sí. Vamos a comparar entre la máquina A y B. Si ustedes recuerdan, en el primer método llegamos a la conclusión que las velocidades de estas dos máquinas eran diferentes. Tendríamos que llegar a la misma conclusión a través del segundo método. Aquí nos planteamos nuestras hipótesis y este es el intervalo de confianza con el cual se trabaja, pero que está en función a la máquina A y B. La máquina A y B, tamaños muestrales de A y B, la comparación de sus medias poblacionales de máquinas A y B, las medias muestrales de A y B, bueno, NA, NB, y el nivel de confianza. Vamos a seguir trabajando al 95%. Recuerden ustedes, aquí lo he colocado, hace rato cuando se trabaja también con T-Student, acá nos pide el valor de T-Student para alfa medios. Nosotros en el anterior método ya lo teníamos calculado, fíjense, nos da 2.029, ¿no? Para el 1 menos alfa medios. Y que este alfa medio es lo mismo, solo que es negativo, ¿sí? Positivo al lado derecho, negativo al lado izquierdo. Bien, vamos comparando. Estos dos promedios muestrales los hemos obtenido de la tabla, lo hemos colocado. El T alfa medios, que dice menos, es verdad. Este T alfa medios, siempre hay la pregunta, antes que me pregunten se los voy a responder. Dice, pero ¿acaso este T alfa medio no es negativo y con este negativo ya aquí sería positivo? Lo que pasa es que este intervalo de confianza ya está asumiendo el negativo de este T alfa medios. Porque este otro acá del lado derecho, el T1 menos alfa medio es positivo. De tal lo hemos aprendido que este es positivo y que este es negativo. Entonces, el negativo de este T alfa medio ya está incorporado en la fórmula. Entonces directamente colocamos el 2.029. ¿Sí? El cuadrado medio del error, recuerden, lo vimos hace rato, sigue siendo 829.
Los tamaños muestrales de A y B siguen siendo 7 y 8, ¿no? Ahora, todo esto, se dan cuenta, que pareciera larga la fórmula, pero se dan cuenta, todo esto es lo mismo que esto, con la diferencia que aquí es negativo y aquí es positivo, ¿sí? Y mantenemos el 95%. Entonces, este valor de test-student, que fue el que calculamos en el anterior método, lo calculamos al 95%, recuerden ustedes. 95% de confianza, ¿no? Y calculamos el T1 menos alfa medios con estos grados de libertad, y luego se repitió al lado izquierdo el T alfa medios, pero con signo negativo. Entonces, aquí tengan cuidado, porque si aquí le ponen más, van a llegar a los mismos valores a ambos lados, ¿ya? Por eso que ya la fórmula incluye el signo negativo acá. Bien, resolviendo esto, todas estas operaciones, llegamos a encontrar que la diferencia de promedios entre A y B, ese intervalo de confianza, está entre el menos 23,89 hasta el menos 17,84. ¿Sí? Está en el lado izquierdo de los números reales. Yo les pregunto a ustedes, ¿el número 0, el valor 0, está dentro del intervalo o no? No, ingeniero. Claro, muy bien, es excelente. No está el 0, porque viene desde el menos, redondeando si quieren ustedes, desde el menos 24 negativo, viene hasta el menos 18 negativo, redondeando. Entonces no está el 0. Y si el 0, fíjense acá, no, si el 0 está comprendido dentro del intervalo, se acepta. Si no está, se rechaza. Entonces el 0 no está comprendido dentro del intervalo al cual hemos llegado, por lo tanto rechazamos h sub 0. Y si rechazamos h sub 0, ¿qué significaba? Que aceptamos h sub 1, aceptamos que las velocidades de las máquinas A y B no son iguales entonces. Fíjense que hemos llegado exactamente a la misma conclusión del primer método. Sí, pero también realizamos nosotros la comparación de la máquina A con C hace rato, ¿no? Entonces, bien, nuevamente nos planteamos ahora la comparación entre A y C a través del intervalo de confianza. Aquí tenemos nuestro intervalo en función, pero ahora la máquina A y C, fíjense, A y C, A y C. Este T1 menos alfa medios y este T alfa medios sigue siendo igual. Entonces sigue siendo 2.029, que cambia los promedios de A y C, que son estos de acá. El T alfa medio sigue siendo 2.029 a ambos lados. El cuadrado medio para el error sigue siendo 829. Aquí los tamaños muestrales de A y C ahora son 7 y 9. ¿No? Y fíjense que todo este lado izquierdo se repite con este lado derecho. Lo mismo, lo único que cambia es este signo negativo acá y este signo positivo. Bien, resolviendo esto, vemos que comparando la máquina A con la máquina C, su intervalo de confianza está entre menos 2,29 al 3,59. Este intervalo de confianza lo hemos elaborado al 95%. Ustedes han aprendido en la anterior materia a hacer intervalos de confianza. ¿Sí? Han hecho intervalos de confianza para la media, diferencia de media, proporciones, diferencia de proporciones, varianza, comparación de varianzas, todos los temas que hemos visto como hipótesis los hemos visto como intervalos de confianza. Entonces, fíjense que al hacer este intervalo de confianza entre máquina A y C, yo les pregunto, ¿el 0, el valor 0, está dentro de este intervalo? Sí, ingeniero. Está, muy bien, está. Y si está el 0 incorporado dentro de los intervalos, ¿qué significa? Que se acepta h sub 0. Por lo tanto, se acepta la igualdad entre la máquina A y C. Es decir, que la máquina A y C son iguales, son similares. Fíjense que hemos llegado a la misma conclusión del anterior método. ¿Alguna pregunta, chicos? Bien, ok. Vámonos al tercer método. El tercer método se llama diferencia mínima significativa. También se lo simboliza como con sus primeras letras, DMS. Aquí tenemos las 10 comparaciones y esta es la fórmula que se plantea. Si esta relación que hay acá, que dice la diferencia al cuadrado de las dos máquinas que vamos a comparar, sobre el cuadrado medio del error, que ya lo tenemos en la tabla, eso por los tamaños muestrales de las dos máquinas que estamos comparando, sobre la sumatoria de esas mismas dos máquinas, si este factor de acá
fuera mayor al factor Fisher 1 menos alfa, 1, que vamos a como grado de libertad del numerador el valor 1, y como grado de libertad del denominador el n menos k, si este factor fuera mayor a este obtenido de tablas, de la tabla Fisher, se rechaza h sub 0 en ese caso. ¿Pero qué era el h sub 0? La igualdad de los dos promedios. Entonces, a ver, aquí hemos hecho una sola comparación, máquina A con C, solamente, para que lo conozcan este método. Vamos reemplazando, planteamos nuestras hipótesis, ¿no? Comparando máquinas A con C, vamos reemplazando. Fíjense, es que le he vuelto a copiar la fórmula. Aquí colocamos los dos promedios. En este caso vamos a comparar A con C, entonces el promedio de A, el promedio de C, que es lo que hemos colocado acá. Fíjense, eso tiene que estar al cuadrado, sobre el cuadrado medio debido al error, que era 829, recuerden. Los tamaños muestrales de estas dos máquinas A y C son 7 y 9 respectivamente. Arriba se multiplica, abajo se suma. ¿Sí? Muy bien. Eso pues, en el lado izquierdo. En el lado derecho, el valor Fisher, vamos a trabajar al 95%, con grados de libertad en el numerador de 1. Este 1 es constante para esta prueba, siempre es 1. Cuando utilicemos la diferencia mínima significativa, siempre es 1 los grados de libertad del numerador. Y grados de libertad del denominador n menos k, ¿no? Donde n era 39, la cantidad total de datos, k era 5, que la cantidad de columnas, pues 34. Ingresando a la tabla Fisher al 95%, con un grado de libertad en el numerador, 34 grados de libertad en el denominador, obtenemos el 4,136. En cambio, en el lado izquierdo, resolviendo todo este factor, obtenemos 0,18. Fíjense lo que nos decía acá. Si este factor fuera mayor a este, se rechaza. De lo contrario, se acepta, pues no. En este caso, fíjense, este factor de la izquierda salió 0,18. No es mayor al 4,136 del factor de la derecha. Por lo tanto, ¿qué se hace? Se acepta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Si es mayor, se rechaza. Como no es mayor, entonces se acepta h sub 0. Significa que las velocidades entre las máquinas A y C son iguales al 5% de significación. Y recuerden ustedes que cuando hemos comparado la máquina A con C en los dos anteriores métodos, llegamos a la misma conclusión, que eran iguales también. ¿Alguna pregunta de este método, chicos? ¿Está claro, sí? Bien. Vamos al cuarto método. El cuarto método se conoce como a través del método Scheffé. ¿Sí? Tenemos las 10 comparaciones posibles y dice lo siguiente. Se rechaza h sub 0 si es que la diferencia absoluta de los promedios de esas dos máquinas, esto es diferencia absoluta, si las diferencias absolutas entre las dos máquinas fuera mayor a todo este factor. Es K-1, ¿qué cosa es K? La cantidad de tratamiento, cuadrado medio debido al error, los tamaños muestrales, el factor Fisher, 1 menos alfa, pero grados de libertad en el numerador K-1 y grados de libertad en el denominador de N menos K. Si comparamos máquina A con B, ¿no? Planteamos nuestras hipótesis, vamos a usar esta fórmula, ¿sí? Aquí ya me adelanté un poquito, vamos a trabajar al 95%. Recuerden que K, que es la cantidad de tratamientos, es 5, y N, que es la cantidad total de datos, es 39. Si reemplazamos el promedio de A y el promedio de B, colocamos los dos promedios, eso lo obtenemos de las tablas iniciales, el K-1, que es 5 menos 1, cuadrado medio debido al error, que era 8,29, los tamaños muestrales, 7 y 8, y entramos a la tabla Fisher también al 95% de confianza, grados de libertad 5 menos 1, 39 menos 5 en el caso del valor, el grado de libertad del denominador, que sería 34, sería, ¿no? Bien, este factor Fisher nos sale 2,65. Resolviendo esto,
fíjense, 74.43 menos 95.3, esta es una diferencia absoluta. Nos da 20.87 en el lado izquierdo y en el lado derecho, pues nos dio 4.85. Si vemos acá nosotros, dice, si esta diferencia absoluta fuera mayor a todo este factor, en ese caso se rechaza. Y aquí efectivamente el lado izquierdo, que es la diferencia absoluta, efectivamente es mayor al lado derecho. Por lo tanto, se rechaza H sub 0. Se acepta H sub 1. Significa que sí existen diferencias o no son iguales en todo caso los promedios de las máquinas comparando entre A y B. Si ustedes recuerdan, por lo menos en el primer método y en el segundo método que hicimos esta comparación de estas mismas dos máquinas, llegamos a la misma conclusión, que no eran iguales. Pero ahora hagamos con la máquina AC, que para esta sí creo que hemos hecho para todos los métodos, ¿no? Y en los tres métodos anteriores hemos llegado a la conclusión que comparando las velocidades de la máquina A con la velocidad de la máquina C son iguales. Nos planteamos nuestras hipótesis, aquí tenemos la fórmula, vamos reemplazando, que en realidad fíjense que lo único que cambia de este factor de la derecha comparado con este otro que hemos hecho serían los n nomás, ¿no? Los n, porque aquí ya trabajamos con el tamaño de A y el tamaño de C. Después todo lo demás sigue siendo lo mismo. Bueno, al lado izquierdo, obviamente, los promedios de A y C también varían. Los colocamos, diferencia absoluta, nos sale 0.63 en el lado izquierdo. Y resolviendo todo el lado derecho, nos sale 4.72. Fíjense lo que dice acá. Si esta diferencia absoluta fuera mayor, que si este 0.63 fuera mayor, en este caso no es mayor al 4.72. Si fuera mayor, se rechaza. Como no es mayor, entonces, ¿qué pasa? Se acepta. Por lo tanto, se acepta H sub 0. Y al aceptar H sub 0, estamos aceptando que los promedios de velocidades entre las máquinas A y C son iguales. Entonces, son iguales las velocidades de las máquinas A y C, y hemos llegado a esa conclusión a un alfa del 5%, ¿no? O un nivel de confianza del 5%. Con eso hemos terminado todo lo que es el análisis de varianza de un factor.